buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en la televisión pública, en vivo, esto es Médicos por Naturaleza y antes que empiece el fin de semana tenemos un programa muy pero muy especial porque hablaremos de tabaquismo. ¿Cuándo está bueno dejar de fumar? Si efectivamente cuando uno ya es viejo, es grande y siente que la vida ya de alguna u otra manera ha pasado, todavía estamos a tiempo para dejar de fumar. De eso hablaremos en el día de hoy, así que si nos quieren llamar y nos quieren consultar, como siempre, nos pueden llamar a qué teléfonos. Buen día, Robert. Pero muy buenos días, Dolores. Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Recuerden que tenemos un mail. Médicos@tvpublica.com.ar Y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, ¿querés dejar de fumar hace mucho tiempo y no lo lográs? ¿Estás pensando en dejar de fumar? No puedes dejar de ver el programa del día de hoy. Así que esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a tener aquí. La incidencia de tabaquismo en la adolescencia entre los 12 y los 15 años que les da inicio está alrededor del 20%. A partir de los 16, 17 años aumenta hasta que llegan a la década de los 30 y ahí empieza a bajar, que es alrededor del 37%. La primera entrevista básicamente es la confección de historia clínica, el control del peso, la medición de monóxido de carbono al aire expirado. Y se hace una serie de test donde se evalúa depresión, ansiedad, alcoholismo, entre otras cosas. La adicción a la nicotina, ¿sí? Y la motivación que tiene el paciente para este cambio, digamos, saludable. Estaba comentándoles porque yo siempre les contaba a los médicos que fumaba un cigarrillo por día y ahora hace 6 días que compré cigarrillos y no he fumado, con lo cual no sé si esto es un avance, no me lo he propuesto. Está bueno, después vamos a averiguar y justo la vamos a tener de invitada a Esther Feldman, que es escritora y que ha dejado de fumar, si el no proponérselo también es una buena manera de incentivarse, porque viste cuando vos te pones determinadas metas en la vida, muchas veces el poder no cumplirla genera una frustración tan pero tan grande que preferís no arrancar. Tenemos información para compartir de otro tipo y está el doctor Snieg preparadísimo. Sergio, buen día. Buen día, Dolores. Es excelente la noticia que nos acaba de dar Dolores, que hace 6 días que no toca un cigarrillo. Esa podría ser la pastilla al día, pero es otra. Es otra. Previo a la pastilla, una pequeña introducción. Les cuento que el Staphylococcus aureus es una bacteria que nació siendo sensible a algunos antibióticos derivados de la penicilina. En los últimos años aumentó muchísimo la resistencia a este antibiótico, tanto que entró en la clasificación un grupo de bacterias que se llama Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Por qué va esta introducción? Porque en el Reino Unido están probando que el cobre podría disminuir la sobrevida de estas bacterias en las superficies que tienen este metal. Lo importante de esto es que el Staphylococcus aureus meticilino resistente le quita el sueño tanto a los médicos como a los pacientes por la gran agresividad y resistencia que tiene. Y como es resistente a tantos antibióticos, se está buscando otras alternativas para combatirlo. Esto recién está en estudio, no hace falta que vayan a cambiar las manijas todas de su casa, recién se está empezando a investigar, pero es una noticia estaba pensando oficiosa. en todas aquellas cosas que podrían contener cobre en la casa, ¿no? E inclusive hasta las propias sartenes, ¿no? Muchas veces o eran de cobre, ya estoy un poco vieja, ¿no? Sí, el secreto de esto está más que nada en los hospitales, porque esta bacteria que está en la piel de todos nosotros, el Staphylococcus aureus, tiene una gran sobrevida en todas las superficies que tienen que ver con manijas, pasamanos. Claro. Está bien. Bueno, gracias, Sergio. Hoy hablamos del tabaco, cómo dejar de fumar, cuáles son los procesos, por qué es importante, por qué ya esto no es ser más o menos canchero, por qué siempre tenemos que hablar de esto como una adicción muy pero muy importante. Por eso es que fuimos a consultar al doctor Diego Sánchez Gelós y nos habla del consultorio para dejar de fumar para mujeres en el Hospital de Clínicas, que aparentemente en los últimos años somos cada vez más las que fumamos.
Bueno, teníamos un problema con el tape, pero ya lo vamos a solucionar y vamos a poder ver, porque es muy interesante que en el Hospital de Clínicas exista un consultorio específico para tratar una de las adicciones más importantes, que es la adicción al tabaco. Así es. Y hacía más referencia especialmente al tema de las mujeres, porque en los últimos años, y esto lo tenemos a Guido, que siempre nos recuerda estas cosas, como para no tener dudas de que hay que dejar de fumar todos los días, que las mujeres cada vez más somos fumadoras. Exactamente, en los últimos 50 años, digamos, sí, el crecimiento del tabaquismo en las mujeres fue progresivo, sí, y de lo que era un 5% hace 50 años atrás, hoy estamos en un 25-27%, claro, con lo cual es muy importante y por eso ha aumentado tanto la incidencia de cáncer de pulmón en la mujer, cosa que antes era un cáncer bastante poco frecuente y de repente empezó a aumentar muchísimo producto de la presencia del tabaco en las mujeres. Bueno, ahora sí, vemos si podemos escuchar la nota. Las mujeres, según la última encuesta de factores de riesgo del Ministerio de Salud del 2009, se encontró que la incidencia era de un 22% aproximadamente y en la población general de un 27%. Esta tendencia, según una encuesta del 2007, en adolescentes está invertida. En las mujeres es mayor, por lo que uno en unos años ya espera que la incidencia sea mayor. Esto es una tendencia que es global, es a nivel, digamos, mundial y se está dando en este país también. En cuanto a las características del tabaquismo en mujeres, uno lo que puede dejar en claro es que los factores de riesgos o el factor de riesgo en el tabaquismo es igual en las enfermedades que en el hombre. Se suma la osteoporosis precoz, se suman los trastornos en el embarazo, el bajo peso al nacer de los recién nacidos. También la muerte súbita del lactante es algo que se tiene en cuenta. Y las mujeres tienen algunas características particulares con respecto al intento de dejar de fumar. Podemos hablar del tema de la ansiedad, la depresión, el estrés que tienen las mujeres, a veces o muchas veces es mayor o es particularmente diferente a lo que tienen los hombres, y se suma también la violencia de género, que es un tema bastante escuchado últimamente, ¿no? Las mujeres que se acercan tienen características heterogéneas. Tenemos pacientes, o la doctora Brana ha visto pacientes de 80 años, esto es una característica importante, y de alguna manera lo que es importante transmitir es que la ventaja para dejar de fumar es a todas las edades, ¿no? La primera entrevista básicamente es la confección de historia clínica, el control del peso, la medición de monóxido de carbono al aire expirado, y se hace una serie de test donde se evalúa depresión, ansiedad, alcoholismo, entre otras cosas, la adicción a la nicotina, ¿sí?, y la motivación que tiene el paciente para este cambio, digamos, saludable. Posterior a esto se sigue un seguimiento y un control hasta fijar una nueva o una fecha para la cesación, y lo que se realiza en conjunto es el inicio de farmacoterapia. Las alternativas de tratamiento farmacológico se encuentran el reemplazo nicotínico, el bupropión y la vareniclina, que es la droga más nueva en el mercado, ¿verdad? También, conjuntamente con el tratamiento farmacológico, lo que se utiliza es un tipo de terapia cognitivo-conductual, que es lo que se conoce a nivel de investigaciones, que es lo que también les ayuda mucho a los pacientes, ¿sí? Bueno, toda mujer que quiera dejar el cigarrillo, quiera hacer un intento de cesación tabáquica, está invitada a pedir un turno de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 13 a 17, en el sector C, planta baja del Hospital de Clínicas. Bueno, qué complicado. Y hay una pregunta que me parece que queda flotando en el aire, que tiene que ver... ¿Estoy a tiempo de dejar de fumar? ¿Vale la pena que ya a esta altura deje de fumar? Es un clásico recurso de los adultos mayores que dicen: he fumado toda la vida, tengo 60, 65 años, ya está, no está, ¿cómo es? No, sí, en verdad a cualquier edad
es beneficioso dejar de fumar porque se sabe que se aumenta la longevidad y la calidad de vida. Es decir, hay un impacto importante sobre la calidad de vida a la edad, sea la edad que se tenga, ¿sí? Hay un montón de trabajos y hay uno muy interesante que dice que si se deja de fumar digamos, a los 50 años o menos, se reduce a la mitad la posibilidad de sobrevivir a 15 años y así proporcionalmente, es decir, a medida... O sea, a ver, repasemos porque estos datos son fundamentales para el que está en la duda en casa en este momento y está dándole vuelta a esta cabeza. Es decir, si vos tenés 50 años y dejás de fumar, se sabe que reducís a la mitad la posibilidad de morirte en los próximos 15 años. Es muchísimo, es muchísimo. Sí. Y así sucesivamente. Claro. Exactamente. A ver, tiranos una cifra más. A ver, si una persona que fuma toda la vida vive en promedio 10 años menos que una persona que no fuma. ¿De acuerdo? 10 años. 10 años menos. 10 años. Es mucho. De una vida promedio de 70, 80 años. Exactamente, es mucho. Por lo tanto, si vos dejás de fumar antes de los 25 o 30 años, esos 10 años no los perdés. A medida que pasan los años, cuando vas dejando de fumar cada vez más grande, vas ganando menos años. Bueno, antes de volver al tema de la tercera edad, quiero rescatar esto que dijiste recién. Si yo dejo de fumar antes de los 25 o 30 años, que es el proceso posadolescente, donde uno puede empezar a manejar ciertas cosas en la vida, esos 10 años no te los reducís de vida. Exactamente. Pero ojo, lo que no significa puedo fumar tranquilo hasta los 30, porque ahí está bien la adicción. El 80% de los infartos en personas menores a 40 años están provocados por el cigarrillo. Entonces hay que tener cuidado con eso también. O sea, no es que soy adolescente o adulto joven y puedo fumar tranquilo. ¿Y en la tercera edad, es más fácil dejar de fumar o es más complicado dejar de fumar? Bueno, en la tercera edad nos encontramos con dos grupos definidos. Ya los que pudieron dejar y uno va manejando las complicaciones posibles que haya podido tener. Y no, los de edad muy avanzada tienen muchísima más adicción en el tiempo por la nicotina y cuesta un poco más, pero no es imposible. ¿Viste que es algo como impresionante cuando ves a gente muy mayor fumando, que tiene una adicción fuerte? Vos te das cuenta que están fumando, inclusive en la calle. Lo impresionante que es verlo, porque uno ahí sí que tiene una clara imagen de lo que significa la degradación o digamos, o inclusive hasta la propia muerte, ¿no? Ves una señora o un señor de 80 años fumando así desesperadamente, por favor, no lo haga. Quiero hacer una aclaración, porque es muy común que la persona de 70, 80 años viene y dice, doctora, y si ya voy a tener cáncer de pulmón, ya está, tengo 80 años. Bueno, me parece que en este punto es importante aclarar que en relación al cigarrillo sabemos que hay un riesgo determinado con un montón de cánceres, está asociado a algunas enfermedades que no son cancerígenas, pero que también pueden ser graves o no. Y también en la tercera edad lo que sucede es que el cigarrillo exacerba otras enfermedades. Es decir, es como que hay diferentes niveles de beneficio de acuerdo a cuando uno deja el cigarrillo. Esto es fundamental, no es solamente la relación con el cáncer de pulmón. Podés tener otros riesgos o empeorar drásticamente tu calidad de vida en otro sentido. Exactamente. Entonces uno se engancha con el tema y bueno, si ya tengo un cáncer de pulmón a los 80 años, no, señor. Hay una serie de cosas que usted puede beneficiarse en forma inmediata y a largo plazo dejando el cigarrillo. Bueno. Y sobre todo en los adultos, el tema de hay dos cosas claves que tienen mucho las personas mayores, que son osteoporosis y cataratas. Aparte, ¿el cigarrillo tiene incidencia? Sí, las exacerban. Sí. Entonces por eso es tan importante, porque el riesgo de caídas en los adultos es mayor y la chance de poder tener osteoporosis mayor y la fractura de cadera existe. Entonces, es decir, va de la mano con otras complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, si fuma una persona que va a tener predisposición, digamos, aparte, recordemos que las personas mayores tienen muchas enfermedades y están polimedicadas. El cigarrillo es una cuestión más que exacerba otras cosas y las complica, y así se va desencadenando una serie de cosas que nosotros llamamos cascadas de desastres. Entonces, es así. Claro. Y entonces cuando en realidad queremos actuar sobre algo modificable, lo hacemos con mucho ímpetu porque nosotros así sacamos cosas que exacerban otras y vamos mejorando la calidad de vida del paciente. Bueno, imaginemos una persona que fuma desde que es adolescente, 15, 16 años, ponemos un promedio, que fuma durante toda su vida. Ya no pensemos en ese individuo y en lo mal que se está haciendo. Pensemos en todo el mundo que rodea a ese individuo. Hijos, nietos, personas con las que trabaja, con las que convive a diario. De eso también estaremos hablando después de la pausa, porque el doctor Snieg tiene un capítulo muy importante, que es hablar del daño que produce el cigarrillo, e inclusive
para el bebé que está por nacer, con una mamá que fuma durante el embarazo, fumadora, sí. o la mamá recién parida que se sacó de encima el tema de embarazo, pero empieza a dar de mamar y empieza compulsivamente a fumar, y ese bebé que se cría en un mundo rodeado de tabaco que ya sabemos que es realmente muy pero muy Tenemos nocivo. un montón para hablar de eso. Bueno, un montón para hablar de eso con cifras que son realmente alarmantes. No se muevan de ahí, recuerden que nos pueden llamar a ¿qué teléfonos? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, y me encanta en este tipo de programas contar con los testimonios en vivo. Va a estar Esther Feldman, que es escritora muy pero muy conocida, ustedes ya la conocen, y nos va a contar su propia experiencia, años y años de fumadora, y que gracias a Dios lo ha abandonado, lo ha dejado. Después acá el doctor Berman se quiere llevar los laureles, pero lo vamos a discutir. Hacemos pausa, ya venimos. Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura 2 minutos, puede salvar tu vida. ¿Sabías que, según el plan médico obligatorio, la atención primaria del enfermo cubre programa de promoción y prevención general, plan materno-infantil, programa de enfermedades oncológicas, odontología preventiva, programa de asistencia básica de medicamentos generalistas?